Me da mucho gusto darles la bienvenida a tu podcast. Es tu momento, decide hoy, vive diferente. Y hoy tenemos un tema bien lindo, muy interesante, en donde vamos a hablar de soltar y avanzar. Y hoy tengo un invitado excelente, a Isaí Ramos, quien es colaborador en nuestra iglesia, Visión Mundial Valle de Chalco. Bienvenido, Isaí, y qué gusto que hayas podido aceptar esta invitación. Sí, claro, me da mucho gusto poder estar aquí. Es un privilegio poder compartir este tema con nosotros y también con la iglesia. Claro, además que este tema de soltar y avanzar creo que es trascendental, Sí, porque algunos nos hemos atorado en una situación, nos hemos atorado en el tiempo, porque todas las personas tenemos un pasado, es decir, hemos recorrido la vida, hemos tomado decisiones buenas y malas, pero el problema es cuando llevamos cargando esas malas decisiones y nos detienen. A veces son recuerdos, a veces cicatrices en el corazón, a veces también incluso decisiones financieras equivocadas y que pensamos que no se puede cambiar. Pero la realidad cuando vamos a la Escritura es que Dios puede traer una libertad, una sanidad y un nuevo comienzo. sí, claro. Y también creo que es importante mencionar que no solo fracasos son los que nos pueden detener en el pasado, sino también muchas veces son victorias o triunfos que hemos tenido en el pasado que nos pueden detener. En la semana recordaba un ejemplo de un futbolista, no me acuerdo cuál era exactamente, pero que mencionaba, porque era un futbolista famoso, de los que nunca fallan un penal, Sí. y en un partido anterior había fallado un penal. Entonces esta era una tanda de penaltis en una final y mencionaba, le hicieron una entrevista y le preguntaban, oye, ¿cómo te sentiste al tirar este penal y haber fallado el pasado? Entonces él mencionaba justo esto, ni los triunfos ni las derrotas pasadas deberían de definir lo que haces hoy en día, porque lo que hoy haces en día o lo que estás haciendo hoy en día es diferente a lo que hiciste en el pasado, sea un triunfo o sea una derrota. Claro, claro, Isaí. Es Ujú. que, bueno, estamos comenzando en esta línea de no solamente los fracasos, sino las victorias. Y es que creo que pocas veces reflexionamos en ello, porque pensamos, bueno, si fue una victoria, ¿cuál es el problema? Bueno, el detalle es que a veces añoramos tanto lo que logramos en el pasado Sí. que dejamos de esforzarnos por un mejor futuro. O creemos que hemos llegado a nuestro límite, que tal vez ya no haya nada más que alcanzar, o incluso pensar que Dios no nos puede sorprender. Y la verdad es que tenemos un Dios creativo, que a lo mejor no es exactamente la misma situación, pero que siempre nos va a llevar a algo más grande. Que eso lo hemos compartido, Isaí, como una de las evidencias que estamos caminando en el plan de Dios es que ese plan es más grande que nosotros y que siempre va a superar nuestras expectativas. Sí, claro. Justamente lo que menciona, creo que como humanos tenemos la tendencia de, si logramos algo fuera de nuestras capacidades, quedarnos estancados ahí. Y creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos como humanos. Y tal vez, no sé, tal vez has conseguido un carro o una moto o tal vez ya te casaste con la chica que querías, tal vez eso sea un logro para ti y piensas que tu vida quedó en ese logro, pero yo creo que Dios siempre tiene algo más para nosotros. Claro, en referencia a esto, hijo, bueno, Ujú. lo digo como es un hombre casado, junto con mi esposa, gracias a Dios, tenemos 30 años de casado, pero he notado esto, a veces preguntan, bueno, ¿cómo lograr tener tantos años juntos? Bueno, hay que enamorarse constantemente, hay que luchar para seguirnos sorprendiendo, animando, siendo divertidos, porque uno de los detalles que hace que un matrimonio pueda fracasar después de haberse casado es porque creyeron que ya tuvieron la victoria, ya es mía o ya es mío, así es que ahora ya estás aquí y no tengo que hacer nada, pero la relación siempre puede mejorar. Eso puede pasar en un trabajo. Aquel que consigue un trabajo y que se esforzó, se preparó, hizo algún examen, a lo mejor hasta hubo una terna entre personas para llegar a ese puesto. ¿Qué pasa si lo obtiene y después ya considera que no necesita esforzarse para mantenerlo? Puede ser la salud también, hay que conservarla. En el ministerio podemos sentirnos seguros, pero en realidad es un constante crecimiento
ministerialmente, laboralmente, en la familia, yo te contaba, en el matrimonio. Pero tú como joven, hijo, ¿qué retos enfrentas para mantenerte y esforzarte para seguir adelante? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el contexto que me encuentro hoy en día, por ejemplo, me viene mucho a la mente lo que mencionaba acerca de la universidad. Muchos se esfuerzan tanto en hacer el examen para ingreso a la universidad y dicen, no, pues mi mayor logro va a ser entrar a esta universidad, tal vez de alto prestigio. Sí. Pero, oh sorpresa, se encuentran que el mayor reto no era entrar, sino terminar la universidad. Así es. Entonces, bueno, ese podría ser un ejemplo para la juventud hoy en día, pero yo creo que también otro ejemplo que podríamos o que podría mencionar para no quedarme estancado en las victorias, bueno, recién cuando entré al ministerio, al principio sentía que estando en el ministerio era, pues ya era como la meta, entrar al ministerio, sí. Pero justamente me di cuenta de esto, que no solo es estar en el ministerio, sino en este caso impactar a las personas a las que estás sirviendo. Claro. Bueno, pudiera mencionar estas dos partes en mi tal vez juventud. En tu contexto. Sí, claro. Claro, el jueves pasado en la reunión con la iglesia, de hecho hablábamos el tema era acerca del servicio, y recuerdo esta idea, ¿no? Esta idea de pensar que ocupar un cargo, una posición ministerial, algunos desafortunadamente creen que esa es la meta, ¿no? Ser un pastor, ser un misionero, ser un maestro, ser un predicador, pero veíamos cómo en realidad no es la meta, es el medio por el cual cumplimos el propósito. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos que lo hemos alcanzado? Nos dejamos de esforzar y entonces nos detiene. Que de hecho el apóstol Pablo, ¿cierto? En Filipenses 3 habla acerca de ello. Él hace mención acerca de que le era necesario seguirse esforzando, dejar atrás lo que había alcanzado y extenderse constantemente hacia un futuro. Pero ahora, miremos quién era el apóstol Pablo, alguien que tenía una carrera, tenía una formación en la universidad más prestigiosa de su tiempo, había tenido logros, tenía un título en el Imperio Romano, además era fariseo de fariseos, es decir, por donde le buscaras, Pablo lo había alcanzado, dicen, ya llegó. Sin embargo, lo que le permitía seguir yendo más lejos y llevando el mensaje de Cristo a más personas era dejar esos logros no como quien los menosprecia, sino como alguien que sabe que solamente fue una etapa y que viene una nueva etapa en su vida. ¿Tú has experimentado nuevas etapas que te retan, hijo? Sí, yo creo que sí. Constantemente en los años, no sé, incluso de lo que hemos estado hablando, yo creo que incluso pérdidas, que se pudieran considerar como pérdidas, sí. Son nuevas etapas y son retos para poder alcanzar nuevas cosas. Por ejemplo, mencionando un poco acerca del ejemplo de Pablo, sí. Me reflexionaba sobre esto y bueno, en el contexto, los judíos no se podían acercar con los gentiles porque no era permitido, porque eran impuros, ¿no? Sí. Entonces, considerando que Pablo era un fariseo y dice que era, en cuanto a la ley, intachable, ¿no? Sí. Entonces, o sea, él... bueno, en capítulos adelante, en otras cartas, habla acerca de que se hizo como los gentiles para poder compartirles. Así Entonces, abordando sobre esta idea, pienso que, bueno, es lo que mencionamos acerca de que era fariseo, intachable en cuanto a la ley, circuncidado a los 8 días. Sí. Todo esto pudiéramos manejarlo como logros, pero si no hubiera soltado estos logros, no le hubieran permitido cumplir el propósito y el llamado de Dios en su vida, que era compartirle a los gentiles. Claro, hijo. Y mira, perdón, es que creo que los logros son muy buenos. Terminar una carrera, que de hecho tú acabas de comenzar una carrera, es bueno. Animamos a nuestros jóvenes, animamos a los adultos a que estudien, a que se preparen. No importa la edad, no importa la etapa en donde estés, siempre podemos aprender. Creo que el problema se da cuando creemos que ese logro nos da la identidad. Creemos que el logro, el título, la posición, el nombre nos da la identidad. Y ese es un grave problema, como lo estamos abordando, que el éxito sea un problema para superarte.
porque creemos que es el fin. Pero nuevamente, y retomando, creo que este punto lo podemos afirmar así, es que los logros que tengamos o las cosas que adquiramos deben ser el medio para bendecir a otros, para servir mejor a otros. Sea que estés estudiando la secundaria, la preparatoria, la universidad, en el seminario bíblico, en el CESI, en teología, la pregunta que te haría es, cuando lo termines, ¿te vas a sentir completo o vas a sentirte responsable de cómo vas a usar lo que has recibido? Y es lo que dice ahí en Filipenses el apóstol Pablo. De hecho, en otra ocasión él incluso dice, lo tengo por basura, y no como quien menosprecia, sino considerando el valor de lo que puede ser útil, lo que logré es menos valioso. Entonces, claro, ¿hacia dónde estamos mirando? Creo que es importante. ¿Hacia dónde estamos mirando? Si miramos demasiado el pasado, ya sea por éxitos o por fracasos, nos va a detener. Cualquiera de las dos situaciones en las que estemos. Si miramos demasiado, si en las noches nos ponemos a pensar, a mí me ha pasado, yo se los confieso, a mí me ha pasado, he tenido fines de semana muy largos donde comparto 2, 3, 4, 5 veces y yo me quedo pensando a veces las cosas que dije y honestamente a veces yo mismo me castigo y digo, ay, es que no debía de haber dicho esto, se entendió mal, lo puedo interpretar. Debo evaluar, es cierto. Pero cuando cometí un error, lo que debo hacer es tratar de corregirlo, no condenarme por ese error. ¿Qué hace la diferencia? Aprender la lección. Entonces, cuando miramos el pasado, ya sea en fracasos o en éxitos, nos puede detener. Sí, justamente acerca de esto que menciona, hablando un poco en el enfoque de los errores y las victorias, creo que es... lo que mencionaba de los errores, tal vez aprender la lección, no volver a cometer los mismos errores que sí hemos cometido. Y en cuanto a las victorias, tal vez nos hemos enfocado mucho en que no te quedes en tus victorias pasadas, ¿no? Pero eso no significa que no sean buenas. Así es. Entonces, lo que te queremos dar a entender es que no te quedes en esa victoria pasada, porque estamos seguros de que Dios tiene un propósito más allá de esa victoria que tuviste, que seguramente es buena. Y yo considero que también que el problema que empieza a haber con las victorias es que muchas veces nos gana el orgullo o el egocentrismo. Incluso yo creo que todos somos personas y por lo menos en una mínima cantidad creo que a todos nos ha pasado en cierta área, tal vez... bueno, no sé, esta me llegó a pasar, ¿no? En alguna de los ministerios en los que sirvo. No, esta vez compartí excelente. Entonces, seguramente soy muy bueno compartiendo de la palabra. Y no me enfocaba en que tal vez había áreas de oportunidad en las cuales mejorar e incluso pensar que específicamente en el caso del ministerio, y creo que en todo, necesitamos, si es una carrera y estamos trabajando, ejerciendo en esto, necesitamos seguirnos preparando constantemente en esto, en el ministerio. Entonces, si es en el ministerio que hemos tenido victorias, yo creo que no se queda ahí, sino es seguirse preparando y seguir estando cerca de Dios o en comunión con Dios para que tal vez, por decirlo de alguna manera, esta unción o esta gracia de Dios que tenemos en cierta área siga permaneciendo y no solo sea pura gracia, sino también sea carácter. Claro, hijo, y es que cuando obedecemos al Señor, cuando escuchamos la voz de Dios, va a haber retos. Y para enfrentar los retos que están en el futuro, también necesitamos soltar el pasado. Tenemos el ejemplo de cuando Dios llama a Abraham. En Génesis capítulo 12 encontramos esta fabulosa historia en donde Dios elige comenzar un pueblo. Fíjate, como lo que hoy conocemos como la nación de Israel, como los hebreos en el Antiguo Testamento, comenzó por el llamado de un hombre. Un hombre que respondió al llamado de Dios. Pero el llamado de Dios para Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela, deja atrás tu familia, deja atrás tu comodidad. Tal vez los logros de su padre, porque la Biblia habla de que él tenía un padre y era alguien establecido en su comunidad. Entonces,
La seguridad de un apellido, tal vez, podemos traerlo a nuestro tiempo, la seguridad de un nombre. Dios le dijo, deja atrás eso, quiero hacer algo nuevo contigo, quiero hacer algo sorprendente contigo. ¿Y quién iba a pensar que de la respuesta de un solo hombre salió toda una nación? De hecho, su nieto, Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y nace la nación de Israel, pero fue el resultado de la obediencia generacional, dejando a su familia, dejando a su familia. Cualquiera pensaría, tal vez Dios me está pidiendo que abandone todo. No necesariamente, tiene que ser una palabra específica de Dios. A veces no es salir geográficamente de la familia, pero a veces es no depender de ellos, sino depender de Dios. Porque fíjate, hijo, a veces la seguridad en donde estamos, sea un trabajo, en el ministerio, en la familia, no nos permite crecer, porque estamos en un área de confort. Pero Dios, que sabe lo que necesitaremos para cumplir su propósito, a veces pone retos como el de Abraham. Yo me preguntaba hace tiempo, ¿por qué le pediría que dejara su tierra? ¿Por qué le pediría a Dios que saliera de su familia? Y ahí encontré una respuesta. Más adelante en la historia, en el mismo lugar donde estaba Abraham, fue el mismo lugar donde Sodoma y Gomorra se establecieron. Era un lugar terrible. Dios sabía que las naciones que iban a dominar ese sitio y sus alrededores era gente idólatra, gente promiscua, y Dios no quería que Abraham viviera en ese entorno. Así es que puede ser que una orden de Dios hoy nos esté previniendo de un peligro en el futuro. Por eso a veces hay que soltar, cuando es indicación de Dios, hay que soltar incluso lo que nos causa seguridad. Lo he compartido a la iglesia, tú lo sabes, hijo. Yo amo tanto a mi papá, tuve el privilegio de con él trabajar 30 años en la misma oficina, 30 años compartiendo con él. Y hace algunos años el Señor a mi esposa y a mí nos pidió que dejáramos el trabajo que por 30 años habíamos llevado, el negocio, el trabajo, la seguridad. Yo encantadísimo de trabajar con mi papá, siempre he disfrutado tanto trabajar con él, pero un día el Señor nos dijo, sal de ese lugar. Y uno a veces no entiende los porqués. Yo no lo entendía, pero hubo que ser obediente. ¿Por qué? Porque aunque no conozco exactamente la dirección, como en el caso de Abraham, tenemos la seguridad de una promesa. Y yo creo que hoy tú nos puedes también compartir un poco de cuando Dios te ha pedido algo, una decisión en tu vida, y que en un momento, al comienzo, no se entiende, pero ¿cómo te ha sorprendido el Señor? Compárteme. Sí, claro. Me gustaría ser claro con esto. O sea, honestamente, dejar algo atrás duele. O sea, no es fácil. Como personas no estamos acostumbradas a desprendernos de las cosas, sean materiales, sean personas. Emocionales, sí. Sí, cosas materiales, emocionales, tangibles e intangibles incluso. Sí. Pero yo creo que justamente lo que menciona, bueno, en cuestión en mi caso, hubo un momento en mi vida cuando estaba descubriendo mi llamado, mi propósito en Dios, estaba leyendo un libro, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Era un diario en realidad y mencionaba acerca de meter como en una cajita todos tus sueños. No sé, y en ese momento pues yo metí el sueño de estudiar una carrera, a lo que me quería dedicar de grande, de tener una familia, todos los sueños que tenías. Iba siendo progresivo esto, entonces yo no sabía hacia dónde te llevaba, hasta que había un capítulo en el que mencionaba como, bueno, esta cajita que has ido llenando con todo lo que querías hacer, es hora de entregársela a Dios. Y yo sentía que en esta caja había lo más valioso que yo podía tener en cuanto a personas, en cuanto a cosas emocionales y materiales. Y ese día me costó tanto entregárselo a Dios, sobre todo un área, la idea de tener una familia. Y me costó demasiado porque dije, ¿qué tal y nunca tengo una familia? Pensaste que entregarla era no tener... Exacto, en ese momento mi mente era como de, bueno, si se lo entrego entonces nunca lo voy a tener. Pero sé que o sea, no es malo o no significaba que no los debería de tener, pero esto no debería de estar por encima de la obediencia a Dios. Entonces esto para mí me dolió entregarlo porque, o sea, lo evalué mucho. O sea, si
si es que fuera la voluntad de Dios no tener una familia, yo estaría de acuerdo con Dios en esto. Wow. Y dije, la verdad es que lloré demasiado ese día y en verdad lo sentí como una pérdida, pero no sé, hoy veo que en primera entregarle las cosas a Dios no significa que no las puedas tener y que incluso entregarle estas cosas a Dios es mejor porque Él tiene algo mejor para ti. Claro. Como dice Jeremías 29, ¿no? Que Él tiene un futuro para ti y una esperanza. Entonces, la esperanza es esa certeza en lo que podemos esperar. O sea, tenemos esperanza en Dios porque Él es fiel. Entonces, yo creo que incluso para caminar en esta palabra que me ha dado Dios, ya tiempo después hoy lo entiendo y digo, ay, gracias a Dios que Él no me estaba pidiendo no tener una familia, pero Sí. también entiendo que Dios estaba probando mi fe en ese Sí. momento, ¿no? Y saber que Dios estaba por encima de la idea incluso de tener una familia. Eh, y yo considero que es bueno tener pérdidas incluso, porque nosotros, siendo sinceros, no sabemos, o no tenemos el control de lo que pueda pasar después, pero Dios sí conoce lo que va a pasar. Claro, como dices, para nosotros puede parecer una pérdida, Sí. pero cuando lo rendimos al Señor y le decimos, Señor, que sea tu voluntad, como nuestro Señor Jesucristo hizo, Ujú. puede hacer que suceda o que no suceda, pero si sucede, que sea en su tiempo y a su manera. Y bueno, no lo comentaste, pero eso ¿hace cuántos años pasó más o menos? Eso pasó alrededor de hace un año, yo creo. ¿Y cómo te sorprendió el Señor este año? Platícanos. Honestamente no sabía si había en cuanto a promesas acerca de una familia y honestamente sí era algo que me causaba incertidumbre en algún momento, como de, ¿será que sí me voy a casar? O Sí, todas estas dudas de un adolescente, ¿no? Joven, sí, de un adulto chiquito. sí, Pero yo creo que Dios habla específicamente a cada uno de nosotros, incluso yo creo que en parte de la palabra y en parte de la voz del Espíritu Santo es que me recordaba como, no me he olvidado de esto y he podido sentir el amor de Dios en que Él está interesado en mí también, incluso lo que en algún momento pude considerar como pérdida, porque en este año pasaron un buen de cosas. En función de esto, se fueron personas de mi vida que nunca pensé que se iban a ir, ¿no? sí. Entonces, yo creo que Dios es consciente de cómo nos sentimos y en que Él tiene el control. Incluso algo que he aprendido en este año es no solo creer en lo que Dios dice, sino también ser fiel a la palabra que Dios ya te dio. Es decir, caminar en obediencia Sí. a esto. Y siempre hablabas acerca de la palabra del profeta Jeremías, y es que la esperanza la tenemos en la seguridad de que sus planes son mejores. Hace unos meses comenzaste una carrera, Dios te está dando el regalo y la oportunidad de estudiar una carrera, pero se la rendiste en su tiempo, no fue en tu tiempo, no fue a tu manera, es a su manera. Y estoy seguro que Dios te va a regalar, te va a sorprender con muchas más cosas, pero lo que pide de nosotros es soltar ese pasado, que no nos atormente el pasado, las pérdidas o las ganancias, también tú lo mencionaste, comenzamos diciendo eso, y por eso es que queremos comentar, cuando menos tenemos aquí 3 pasos para poder soltar el pasado, ya sean fracasos o éxitos, y poder avanzar, porque el tema de hoy es suelta y avanza. Lo primero tiene que ver con identificar lo que nos está deteniendo. Identifica, ¿fue un logro o fue un fracaso? Hay que identificarlo, darle nombre. Luego, tú lo mencionaste ahorita, entrégaselo al Señor. Entrégale ese pasado, si fue una ruina, si fue una mala decisión. Señor, te entrego esto, no quiero cargarlo, no quiero que me lastime, que dañe mi futuro, mis decisiones. Te lo entrego, Señor, tú tienes el control de mi vida. Orar específicamente por ello. Y tercero, es permitirnos soñar. Algunos creyentes desafortunadamente han dejado de soñar los sueños de Dios, precisamente por el pasado, ya sea errores o victorias, pero Dios siempre nos va a dar nuevos sueños. Y lo dije hace rato y es algo que me encanta, que aprendí, es los sueños de Dios siempre son más grandes que yo. Siempre van a ser más grandes y siempre van a requerir rendirle todo. Joyce Meyer hizo un comentario acerca de esto, tú lo tienes por ahí. Sí, claro, me gustaría citarlo, que dice,
no puedes tener un nuevo comienzo si sigues repitiendo la misma vieja historia. Y esta frase me encantó tanto porque no solo se refiere a logros o a fracasos, yo creo que se refiere a las dos cosas, hace referencia a las dos cosas. No puedes tener un nuevo comienzo si sigues viviendo en tus fracasos, en que si tuviste una mala historia familiar o en que si tuviste una buena historia familiar. Así es. Eso no puede definir la historia que estás haciendo hoy. Incluso, como mencionaba, no puedes tener algo nuevo, que creo que Dios siempre nos tiene algo nuevo, porque incluso en la creación dice, cuando estemos con el Señor dice que va a ser todo nuevo, ¿no? Entonces, Dios yo creo que siempre nos tiene preparado algo nuevo y no puedes tener un nuevo comienzo si sigues viviendo en tus fracasos. Sí, Pablo les dice a los corintios, las cosas viejas quedaron atrás y aquí y ahí vienen las cosas nuevas. Así es que sin importar lo que hayamos vivido, Dios siempre tiene algo mejor, un futuro y una esperanza. Así es que recuerda, no esperes a que todo sea perfecto para que podamos dar el siguiente paso, que nos dejemos sorprender por Dios. ¿Qué te parece, Isaí, si agradecemos a nuestros amigos por haber estado con nosotros? Sí, claro. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy con nosotros y recuerda, es tu momento para soltar y avanzar. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.